Conversamos con el ingeniero Camilo Dicola. Él tiene una maestría en seguridad de la nación, en este tríptico audiovisual que estamos haciendo sobre este foro Modernidad, Colonialidad, Nueva Fase Imperial, caso Venezuela. Con el ingeniero Camilo queremos conversar concretamente sobre el tema militar. Antes de ponernos a sacar cuenta cuántos aviones tenemos, cuántos tanques tenemos, cuántos hombres alistados, cuántos fusiles, que si la tecnología es rusa, norteamericana, que está operativo, que no. Hablemos de doctrinas militares. ¿Cuál es la doctrina militar norteamericana que declaró a Venezuela como una amenaza inusual sobre los intereses norteamericanos? ¿Cuál es la doctrina norteamericana y cuál es la doctrina militar venezolana? Bueno, la doctrina militar norteamericana se basa en el principio de los llamados libros blancos de seguridad nacional, que algunos países latinoamericanos todavía lo implementan y que la llegada del comandante Chávez hizo un quiebre de esa visión de seguridad nacional y transformándola hacia la seguridad de la nación, que parecieran ser sinónimos pero no lo son. Los Estados Unidos de Norteamérica basan los principios de seguridad nacional en función de la defensa del gobierno y no de la nación como un todo. Recordemos el concepto de nación: un territorio habitado por sus habitantes, sus ciudadanos y sus ciudadanas. Entonces los Estados Unidos tienen la visión de defender militarmente al gobierno, al status quo, sin tomar en cuenta la población civil. Con la llegada del comandante Chávez en Venezuela, antes de la llegada de él, se usaban los mismos libros blancos de seguridad nacional, y él quiebra ese paradigma y lo convierte en el concepto de seguridad de la nación. Ahora el sujeto objeto de seguridad, de bienestar, de desarrollo y de defensa integral no es el gobierno, sino es la nación como un todo, su territorio principalmente y sus habitantes, sus ciudadanos y sus ciudadanas. Esa es una diferencia diametralmente opuesta entre la concepción de seguridad nacional de los Estados Unidos y de seguridad de la nación de la República Bolivariana de Venezuela. Esta acción militar de los norteamericanos, y no es poca cosa, el presidente Trump lo dijo recientemente en su discurso de las Naciones Unidas: vamos a hacer volar por los aires. Ya ha hecho volar unos peñeros cargados de droga, según la visión norteamericana. Se encuentra en el marco de las guerras preventivas. Estamos ya en una fase de guerra. Desde la perspectiva venezolana estamos desde hace tiempo en fase de guerra. Recordemos que la guerra no es un concepto, los conceptos actuales de guerra no involucran necesariamente la confrontación militar de fuego, sino que hay otros aspectos en el marco de las guerras híbridas, las guerras multifactoriales. En Venezuela desde hace algún tiempo, específicamente desde el año 2015 y desde el año 2017, con las primeras medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, estamos en el marco de una guerra económica, porque ahora hay varios factores por donde la guerra puede implementarse. En el caso de la doctrina de seguridad de la nación venezolana, los aspectos que son objetos de ataque, de amenaza, son el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito cultural, el geográfico, el ambiental y el militar, que son los 7 ámbitos de defensa en el marco de la doctrina de seguridad de la nación venezolana. En todos esos 7 ámbitos hay diversidad de variables y factores por los cuales el imperialismo norteamericano trata de atacar. Para nadie es un secreto que tenemos unas medidas coercitivas y unilaterales de índole económico, pero también tenemos unos ataques de índole cognitivo, de índole sensorial, a través de las redes sociales. Es decir, hay múltiples facetas y formas de la guerra moderna. Y las redes sociales vienen jugando un papel importante en el marco de esa guerra, pero definitivamente en Venezuela estamos en guerra desde hace algún tiempo, y desde ese mismo tiempo estamos implementando nuestros sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa en el marco del artículo número 3 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Pero no es una cosa así medio trucutru poner 5 destructores, un submarino nuclear frente a las costas venezolanas. O sea,
Eso no es expresión de la colonia, no es Roma. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es una bravuconada del imperialismo norteamericano en función de mostrar una fuerza que no es directamente contra Venezuela. Ahí hay un juego geopolítico del control del narcotráfico. ¿Para quién más ese ejemplo, esa lección que está allí? ¿A quién más les están hablando con ese despliegue militar en el a país? Latinoamérica como un todo? Recuerda que los Estados Unidos ven a Latinoamérica como su patio trasero. ¿Y cómo se cuida el patio trasero? Con los perros rabiosos de la seguridad. En este caso con los buques de guerra, con los portaaviones, con los submarinos, con la Fuerza Aérea. No es poca cosa el número de bases militares norteamericanas en el mundo, cerca de 700 bases militares, muchas de esas en el continente americano. Entonces el mensaje es para su patio trasero. Desde la concepción colonial de los Estados Unidos, ellos siguen pensando que tienen derecho sobre los recursos naturales de Latinoamérica. Y eso es lo que buscan. Recuerda que el narcotráfico es uno de los motores económicos de la dinámica económica norteamericana, el narcotráfico y la industria militar. Entonces están poniéndose en la palestra, en el escenario, dos de los aparatos económicos más importantes de los Estados Unidos, el narcotráfico y la industria militar. Y aprovechan ese escenario de tratar de tener el control del narcotráfico que entra a los Estados Unidos, porque a ellos no les interesa detener la droga que entra a los Estados Unidos. Tanto es así que ahora la mayor cantidad de droga que se consume en los Estados Unidos la producen dentro del territorio norteamericano con el fentanilo, y la cocaína pasa a un segundo plano, pero no pretenden perder el control de esa industria y el del flujo financiero que eso significa como mecanismo de seguir tratando de proteger la debacle a la que viene cayendo constantemente el dólar, que ya no es la moneda hegemónica de intercambio mundial, ya se están realizando muchas transacciones económicas en otras monedas, y ese es el temor de los Estados Unidos. Pero el mensaje es claro para el patio trasero de lo que ellos llaman su trastienda, y que lo que buscan en definitiva es tener el control de las naciones. Recordemos aquella frase de Paul Coverdell cuando hizo la propuesta ante el Congreso norteamericano del Plan Colombia. Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Eso justifica las 7 bases militares en Colombia. Y el ejercicio que están haciendo en el área exclusiva económica marítima de Venezuela es parte de eso. Es el posicionamiento militar para amedrentar, para asustar, pero se les olvida, como se les ha olvidado siempre, que por esta sangre de los venezolanos y venezolanos corre sangre de libertadores, la sangre de Bolívar y la sangre de nuestros aborígenes originarios. En la intervención que hacía el doctor Ángel Velázquez en el capítulo 1 de este foro, Modernidad, Colonialidad, Nueva Fase Imperial, Caso Venezuela, el doctor Ángel Velázquez decía: nosotros no somos Vietnam, no somos Afganistán, no somos Irak. ¿Qué ocurrió con los norteamericanos en esos territorios? Subestimaron a los pueblos, subestimaron la fuerza que puede tener un pueblo a la hora de sentir amenazada su vivir, de sentir amenazada su estabilidad, no solamente emocional, sino también económica, de prosperidad, de desarrollo. Y siguen menospreciando a los pueblos. Fíjate lo que le puede ocurrir a una situación en caso de que osen. Yo particularmente veo un poco distante la posibilidad de la incursión militar norteamericana en Venezuela, en tierra. Y una cosa quirúrgica que se ha hablado mucho. Esos son capaces de hacerlo, pero ya Venezuela ha demostrado tener suficiente inteligencia militar y social para implementar mecanismos de defensa en esas situaciones. Pero puede ocurrir, pero una incursión militar en territorio venezolano, la invasión, yo la veo difícil, por lo que puede significar una chispa en toda América, en toda Latinoamérica, en función de que se levanten los pueblos. Los pueblos cada vez más vienen observando lo que viene ocurriendo en el sistema mundo. Los invito a que escuchen el discurso del presidente Petro de Colombia en las Naciones Unidas recientemente. Más claro no puede cantar un gallo. Creo que expresó el sentimiento de los pueblos de toda Latinoamérica
y pueden correr un riesgo grave a la hora de tratar de incursionar en territorio venezolano de manera militar por la chispa que definitivamente se prendería en toda Latinoamérica. Vale la pena resaltar, a pesar de que el presidente Petro no reconoce la presidencia de Nicolás Maduro. Pero sí reconoce la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos porque lo ha manifestado. Una expresión bolivariana. Una expresión muy bolivariana, pero hay vínculos y acercamientos con el gobierno colombiano. Yo creo que una cosa es lo que se puede... Acuérdate que en diplomacia muchas veces se dicen unas cosas, pero se hacen otras. Yo creo que la relación con Colombia se viene construyendo de manera muy acertada y de manera positiva. Camilo, hablemos del tema de la guerra de guerrilla. ¿Qué significa el tema de la república en armas? Que lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Que declararía la república armada en caso tal de que se concrete la acción militar de los norteamericanos. La acción militar en tierra. El sistema defensivo nacional de Venezuela tiene dos grandes superestructuras, que es la estructura de la lucha no armada y la estructura de la lucha armada. La lucha armada, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los sistemas y organismos de seguridad ciudadana y pública, etc. En el caso de la estructura de lucha no armada es toda la población, la sociedad civil. La ley, el artículo 322 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que toca el tema de la seguridad de la nación, plantea la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad como un todo. Toda persona natural o jurídica del derecho público o privado, nacional o extranjero que habite en el país, es corresponsable con la defensa integral de la nación. En ese entendido, la estructura de la lucha no armada, que es producir los alimentos, que el trabajador salga a realizar su jornada laboral para producir todos los bienes y servicios que necesitamos, que toda ama de casa atienda a su familia, todo eso es parte de la lucha no armada. En algún momento de confrontación con imperialismo externo que pretenda ingresar al país, esa estructura de la lucha no armada puede pasar a una parte o la gran mayoría, porque no todo siempre, en una confrontación bélica, siempre debe haber el espacio de la lucha no armada articulándose. Tenemos que seguir produciendo los alimentos, los sistemas de servicios públicos tienen que seguir operando, etcétera. Pero una gran parte de esa población, del sector de la estructura de la lucha no armada, pasaría también a la lucha armada en el concepto de la milicia. Recuerda el concepto que el presidente Chávez incluye la quinta fuerza en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana. En ese contexto lo que se busca es que todo el pueblo salga en defensa de 5 elementos principales, que son los 3 principios geopolíticos que nos dejó Simón Bolívar: independencia, libertad y soberanía. Nuestro sistema de gobierno, la democracia entendida desde la perspectiva de la Revolución Bolivariana, principalmente participativa y protagónica de todo el pueblo. Y por último, la integridad territorial y el desarrollo integral de la nación, que es en definitiva el fundamento de la seguridad de la nación. La seguridad es una percepción, es una sensación, y es el desarrollo el que garantiza esa sensación de seguridad de la población como un todo. Entonces es la lucha prolongada de todo el pueblo. Eso es imposible de derrotar, imposible de vencer, porque en cualquier rincón, de cualquier barrio, de cualquier territorio, de cualquier espacio foráneo, de cualquier granja, de cualquier conuco del país, estará alguien empuñando un arma para defender la nación y la República Bolivariana de Venezuela. ¿Tú crees que esta fachada que se ha constituido ahora, que lo han dejado claro el presidente Lula y el presidente Petro, desde la presidencia de estos dos países frontera con la República Bolivariana de Venezuela, han metido un freno a esa acción militar? No solamente eso, el discurso de Lula también, si lo escuchamos bien, también apunta a eso. Las expresiones contra la guerra
de otros mandatarios latinoamericanos. Yo creo que están entendiendo el mensaje, porque los presidentes, inclusive que están en algunos niveles de desacuerdo o en contra del presidente Nicolás Maduro, atribuyéndole ilegitimidad en su gestión de gobierno, entienden y saben lo que les puede ocurrir a ellos en sus territorios. Fíjense lo que está ocurriendo en Argentina. Milei no ha podido obrar a sus anchas con la implementación del neoliberalismo. Y eso que no están amenazados como estamos amenazados nosotros. Pero el pueblo argentino va a verse reflejado en cualquier incursión militar contra Venezuela. Yo creo que sí ha servido de freno y el gobierno de los Estados Unidos los tiene siempre presentes. Revisemos ya sí en esta última parte, digamos, algunas cosas que tienen que ver con, digamos, los sistemas de defensa. O sea, ¿qué tenemos nosotros en torno al tema de la aviación, la armada, la infantería? ¿Con qué contamos? El apresto operacional del ejército venezolano es el suficiente y necesario en el marco de nuestra doctrina de seguridad de la nación. Ahí nadie sabe, esos números que dan en las redes sociales, que saca la información en función, siempre son estimaciones. Ningún ejército que se preste de tener coherencia en términos de seguridad de la nación, de la defensa integral, da sus números reales. Pero hay cosas que son concretas, o sea, son 25, 30 Sukhoi, lo que nos queda de F-16, están operativos, no están operativos, ¿qué se sabe? No tengo las cifras actualizadas en función de eso, pero el apresto operacional militar venezolano es suficiente para garantizar la defensa, porque recuerda que nuestro principal activo no es el armamento militar, sino es el pueblo como un todo en función de la defensa integral de la nación. Ahí es donde están los mayores esfuerzos en términos de seguridad de la nación, porque militarmente en una flota de aviación contra la flota de aviación norteamericana no tenemos mucho que buscar, igual en el aspecto marítimo. Entonces tenemos lo suficiente y lo necesario para contener los primeros embates militares, para luego el repliegue territorial en toda la República en función de implementar la guerra prolongada de todo el pueblo. Ese es el concepto. Por lo tanto, ahorita, ¿cuántos aviones tenemos? ¿Cuántos buques? No es tan importante, sino cuántos milicianos tenemos en función del ejército. Y ahí es donde está el secreto de la victoria de Vietnam, de las resistencias que han ocurrido en Afganistán, la propia Irak, que a pesar de todo todavía siguen teniendo elementos de resistencia. ¿Y tú crees que esto puede ser una lección aprendida al interno de los norteamericanos? No. Del ejército norteamericano. O sea, No. La arrogancia imperial es estúpida, causa idiotez crónica. Yo creo que ellos no han aprendido ni siquiera. Ellos cuando tuvieron la triste derrota en Vietnam, ¿qué hicieron? Transformar su esquema de guerra hacia otro esquema de guerra. En la transición de la guerra de tercera generación, que la última gran guerra de tercera generación fue la guerra de Vietnam, para transformarla en la guerra de cuarta, posteriormente de quinta, de sexta. Ellos siguen apostando a la guerra como mecanismo. Pero fíjate que los chinos, por ejemplo, vienen pasándole por encima al imperialismo norteamericano con una sola base militar en el mundo, mientras los norteamericanos tienen 700. Entonces no es la guerra lo que les permite desarrollarse, lo que les permite tener influencia a nivel mundial, es el desarrollo y la ciencia y tecnología como un todo. Ahí hay que... Pero la guerra es una industria. Es el quinto motor económico norteamericano, el quinto sin darle el nivel de importancia. Está entre los 5 primeros motores económicos. Para ellos es una industria y necesitan que la guerra se desarrolle para seguir fortaleciendo el dólar. Pero los chinos han necesitado la guerra para darle influencia a su moneda nacional. No la han necesitado. Ahí hay una diferencia filosófica. Los Estados Unidos juegan al ajedrez. El tablero empieza lleno y termina vacío y la meta es asesinar al rey del equipo contrario. Eso es la filosofía norteamericana, mientras los chinos juegan al Go. El tablero empieza vacío y después termina lleno de piezas blancas y negras conviviendo todos en el territorio, y lo que busca el ganador es tener mayor influencia territorial.
El objetivo no es eliminar al contrario, es convivir con el contrario. Esas dos filosofías están en contraposición hoy en el mundo. Y los norteamericanos no van a aprender nunca y siempre van a apostar a su industria militar porque fue con la que nació la economía norteamericana. Nace con la esclavitud, pero la primera gran industria después de la petrolera fue la industria militar y del armamento norteamericano y no la van a abandonar. Solo un nuevo sistema mundo podrá tratar de controlar esa vorágine del imperialismo norteamericano con su apéndice guerrerista israelí, en este caso sionista, con el genocidio que vienen acometiendo con el pueblo palestino. Valiente las palabras del presidente Petro, que invita a crear una fuerza militar contra el sionismo para evitar, ya dice que las palabras se agotaron, que ahora vienen las acciones. Pero lamentablemente creo que el imperialismo norteamericano, la élite que gobierna ese país, no va a aprender nunca de las lecciones porque siempre van a acomodarla a su interpretación de lo que es el mundo y que el mundo esté subordinado a ello. Eso necesita un fuerte aparato militar. Bueno, gracias Camilo por tu participación en este tríptico de este foro que hemos organizado, Modernidad, Colonialidad, Nueva Fase Imperial, Caso Venezuela.